Los avistamientos de fenómenos aéreos inusuales se remontan a la antigüedad, pero a partir de 1947 se hizo más popular. Hay quienes interpretan algunos pasajes de la Biblia y de otras tradiciones como avistamiento ovni. Los adeptos a este fenómeno señalan que muchas referencias antiguas serían observaciones reales de naves alienígenas. También postulan que si estos vehículos aéreos estaban tripulados, se produciría igualmente el contacto con los eventuales seres extraterrestres, quienes transmitirían a los observadores enseñanzas diversas. Según esta teoría, el origen de muchas civilizaciones del pasado, Egipto, Babilonia, etc., radicaría en estos primitivos contactos. En 1982, Michael London, periodista de Los Angeles Times, reunió a un grupo de 8 personas con experiencias en encuentros con ovnis y extraterrestres para una presentación especial de la película E.T., el extraterrestre. London destacó lo siguiente: esta es una película real, no un romance. Es parte de un proceso de acondicionamiento para prepararnos para la llegada de seres extraterrestres. Los adeptos a este fenómeno dicen que el tiempo ha llegado para que los extraterrestres intervengan nuevamente en la historia mundial. Esta vez intervendrán para salvar al hombre de sí mismo, de sus guerras, de su violencia, de su analfabetismo espiritual y de su daño ambiental. Para esto, los medios de comunicación han jugado un papel importante, condicionando la mente de niños, jóvenes y adultos para aceptar su existencia y la finalidad de su misión. Así lo demuestra la gran cantidad de películas, cómics, videojuegos que abordan el tema. La semilla ha sido plantada. En el siglo pasado son numerosos los casos de apariciones de la supuesta Virgen María en todo el mundo. Han ocurrido diversas visiones y en muchos de los casos niños tuvieron los encuentros y fueron receptores de las profecías, mensajes generalmente a rezar el rosario, ayuno y penitencias, o el mundo será destruido. La Virgen se acomoda a la cultura y al lenguaje de los videntes, es decir, los adeptos a este fenómeno la ven con características distintas, tanto la forma de manifestarse como la vestimenta y algunos fenómenos asociados. La Biblia es clara en enseñar que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, hasta su memoria queda en el olvido. También su amor, su odio y su envidia perecieron ya, y nunca más participan en nada de lo que se hace bajo el sol. Eclesiastés capítulo 9 versos 5 y 6. La pregunta es, ¿quién está detrás de estas apariciones y qué es lo que persiguen? La palabra de Dios nos enseña que el hombre al morir no tiene participación en las cosas que se realizan debajo del sol, es decir, en las labores diarias. Pero en su desesperación, muchos deudos procuran entablar comunicación con sus seres amados muertos. Debemos recordar que la primera mentira de Satanás se refirió a este asunto. Dijo Dios a Adán que si pecaba moriría, pero Satanás replicó: no moriréis. Génesis capítulo 3, verso 4. Satanás sigue tratando de engañar con respecto a la muerte y está empeñado en sostener la mentira original. Puede hacerlo fácilmente porque se disfraza como ángel de luz. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 14. También los demonios son capaces de hacerse pasar por gente muerta. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia. Segunda de Corintios capítulo 11 verso 15. Muchos de los fenómenos aparentemente inexplicables o sorprendentes son provocados por espíritus de demonios que hacen señales. Apocalipsis capítulo 16 verso 14. Por eso se nos insta que no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Satanás y sus demonios son quienes están detrás de estos fenómenos. En 2 de Corintios
capítulo 11, versos 14 y 15, dice la Biblia que: y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Entonces, las manifestaciones sobrenaturales de la pretendida Madre de Jesús tienen un claro trasfondo satánico del cual debemos cuidarnos. En el siglo XX ocurrieron más de 300 apariciones de María en el mundo. La primera y más importante para el mundo católico sucedió en Fátima, Portugal, entre los años de 1916 y 1917, y ha sido el foco de muchas curaciones extraordinarias. El fenómeno se presentó a 3 niños en el campo de las Borregas, lugar en el cual se le dieron instrucciones, mejor conocidas como los secretos de Fátima. Un supuesto milagro que para muchos confirmó la validez del fenómeno y del cual participaron 70.000 personas, sucedió el 15 de octubre de 1917, cuando el sol pareció caer a tierra, saliéndose de su órbita, y luego secando el barro y la lluvia que había caído horas antes. La importancia para el mundo católico de esta aparición tiene relación con los mensajes que el fenómeno entregó a los niños, además de la explicación a eventos que sucederán producto de la obediencia a esos mensajes. De hecho, el Papa Pío XII señaló que el mensaje de Fátima era una de las mayores intervenciones de Dios por medio de María en la historia del mundo desde la muerte de los apóstoles. Por su parte, el sacerdote jesuita Malachi Martin, en su libro Las llaves de esta sangre, refiriéndose a Apocalipsis capítulo 12, verso 1 al 5, escribió que el Papa Juan Pablo II ha estado al tanto con la mayoría de los hechos de Fátima. La Virgen María ha aparecido varias veces a 3 niños aldeanos. Ella les ha confiado ciertas amonestaciones, incluyendo un conjunto de detalladas instrucciones y predicciones con la intención de inspirar al Papa a la acción en un tiempo en el futuro. Y ella había terminado su visita en octubre de 1917 con un milagro que para muchos recuerda el versículo de la Biblia que habla de la mujer vestida del sol y dando a luz un hijo que regirá las naciones con una barra de hierro. El Papa sabía los secretos, pero no le prestó atención verdadera. El libro Las llaves de esta sangre dice en la página 46 que en cierto momento del 13 de mayo de 1981, durante una audiencia papal al aire libre en la plaza de San Pedro, en presencia de 75.000 personas y ante la vista de unos 11 millones de telespectadores, el Papa Juan Pablo II divisó a una niña que llevaba un pequeño retrato de Nuestra Señora de Fátima. Justamente al inclinarse desde su papa móvil, que iba en marcha lenta, para hacerle una ligera caricia a la niña, el asesino Mehmet Ali Akka descargó 2 tiros precisamente en dirección de donde momentos antes le había apuntado a la cabeza del Papa, a la par que 2 peregrinos caían al suelo heridos. Se oyeron 2 disparos más, y esta vez la sangre de Juan Pablo manchaba su blanca sotana papal. Desde ese momento la vida del entonces Papa cambió completamente. Juan Pablo II tuvo una visión mientras se estaba recuperando en el hospital tras el atentado. La visión fue idéntica a la dada a los niños en Fátima el 13 de octubre de 1917. En la habitación de convaleciente, el Papa comenzó a mirar hacia la ventana y vio al sol que parecía girar. El sol se acercó y se metió en la pieza. Era tan fuerte el resplandor que Juan Pablo II cerró los ojos. Cuando se acostumbró a la luminosidad, abrió los ojos y la luz tomó la forma de una mujer hermosa. Inmediatamente, el sumo pontífice reconoció a la Virgen de Fátima. Ella le dijo: «Te estoy llamando a ti a cumplir un cometido». Ella prosiguió diciendo: «Conságrame a Polonia, a mi inmaculado corazón, y la libertaré. Conságrame a Rusia, y la entregaré en tus manos. Conságrame al mundo, y tú lo gobernarás». Martin dice Las llaves de esta sangre, en la página 48, que esta era una comunicación del cielo. Debido a estas supuestas manifestaciones de Dios, el Papa ahora dijo que había recibido una agenda planificada en el cielo para este mundo.